Hola a todos, que los bendiga. Es un gusto pues una vez más estar acá en un servicio de domingo. Les quiero desear a todos muchísimas bendiciones. Que Dios bendiga sus vidas, sus trabajos y estén donde estén. Que sea la presencia de Dios la que esté en cada hogar, en cada casa. Amén. Vamos a estar orando para estar dando inicio a este servicio. Padre Celestial, te damos gracias por este día, Padre, gracias por esta semana que hemos pasado, Señor, y tu misericordia y tu presencia ha estado con nosotros siempre. Te queremos pedir, Señor Jesús, que nos llenes con tu presencia y con tu palabra en esta mañana, Señor Jesús. Llénanos, Señor, y llévanos a lugares donde nunca hemos estado, Señor. Llévanos a conocerte más de ti. Amén y amén. Vamos a iniciar este servicio adorando a Dios como tenemos por costumbre. Y les voy a pedir para que ahí en donde están en sus casas o estén donde estén, para que tomen una actitud de adoración. Amén. Dios, bienvenido a este lugar y en nuestro corazón. Ven y haz tu voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador. Ven y muévete otra vez. Espíritu, sabemos que estás para darnos libertad. Entrónate en nuestra adoración. Asombroso eres, Señor, con tu presencia llénanos. nuestra esperanza.
abra el cielo. Sí, Señor. Muévete, Señor. Ven aquí tu reino. Oh gran Dios, que se abra el cielo. Muévete, Señor. Ven aquí tu reino. Venga aquí tu reino. Oh gran Dios, que se abra el cielo. Muévete, Señor. Ven aquí tu reino. Venga aquí tu reino. Oh gran Dios. Y no hay cielo cerrado, se abre. Tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza. Oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre. Tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza. Oh gran Dios, oh gran Dios. Padre, te damos gracias por este día, Señor Jesús. Gracias por todo lo que nos das, Señor Jesús. Dependemos de ti, dependemos de tu presencia, Padre Celestial. Gracias por manifestarte en nosotros todos los días, Señor Jesús. Padre, gracias. Y con esta misma actitud de adoración, vamos a pasar un momento muy especial. Momento que quizá muchos esperamos los domingos, que es recibir de la palabra de Dios. En estos momentos va a quedar con ustedes el pastor Germán Castro. Muy buenos días tengan todos y cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios por la oportunidad de poder reunirnos nuevamente a través de este medio y poder transmitir este culto dominical hoy acá desde nuestras instalaciones en la casa de Dios acá en Luz de las Naciones. Así que es de gran alegría poder transmitir hoy desde este lugar. Así que agradecemos al Señor por cada uno de ustedes. Gracias por los que semana tras semana se conectan con nosotros. Sean bienvenidos donde quiera que usted se encuentre en esta hora, ahí en su casa o en cualquier otro lugar. Le damos la más cordial bienvenida a este tiempo de meditación en la palabra del Señor. Quisiera compartir un pasaje de la Escritura que se encuentra en el libro del profeta Isaías, en el capítulo número 9. Quiero leer en esta mañana para ustedes un micro relato referente a una profecía mesiánica. Isaías capítulo 9, y quisiera leer para ustedes en el versículo número 6. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Este pasaje que acabamos de leer es un pasaje dado por el profeta Isaías aproximadamente unos 700 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el contexto en el que se da esta profecía mesiánica quizá no era el más alentador para el pueblo de Israel. El microrrelato que acabamos de leer nos da a nosotros indicios de la condición social, la condición espiritual en la que se encontraba Israel. Inicia con las palabras del profeta Isaías
afirmando que anteriormente Dios había humillado a las regiones de Zabulón y de Neftalí, una referencia a la conquista de Tiglat-Pileser III, allá en el año 740 al 732 a.C., tomando como referencia el segundo libro de Reyes en el capítulo 2, versos 15 y 29, que dice de la siguiente forma: en los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser, rey de los asirios, y tomó a Gihón, Abel, Bet, Maaca, Janoa, Sedes, Azor, Galaad, Galilea y toda la tierra de Neftalí, y lo llevó cautivos a Asiria. Por eso es que el verso número 1 del capítulo 9 de este libro de Isaías comienza diciendo: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Esto hace referencia a esa invasión de este rey asirio sobre la tierra de Galilea, sobre la tierra de Zabulón y de Neftalí. Ahora, el estado espiritual en el que se encontraba Israel en el momento que Isaías da esa profecía es un estado de angustia, producto de esa guerra que recién había acontecido. Es un contexto histórico marcado por la ansiedad, por el temor y las dificultades propias de una guerra. Había angustia, había desesperación en el pueblo, en los habitantes de Israel y en los habitantes de Judá. La condición espiritual de ellos en sí no era la mejor. El capítulo 8 de Isaías, el verso 21, describe cuál es la condición de Israel. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Así que esa derrota, esa cautividad por ese rey asirio y ese cautiverio al cual ellos fueron sometidos, los llenó a ellos de amargura, de angustia, e incluso los llevó a maldecir no solamente a su rey, sino también a su Dios. Así que la condición espiritual no era la mejor. El verso 22 del capítulo 8 dice: y mirarán a la tierra, y aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Así que espiritualmente el pueblo estaba en tinieblas. Había tribulación, había oscuridad, había confusión, había angustia, todo por causa de ellos haberse alejado del Señor. Pero sin embargo, en medio de esa situación tan difícil que ellos estaban enfrentando, Dios les da a ellos una promesa. En el verso 1, en la última parte, comienza Dios a manifestar la promesa para ellos. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Ese lugar que había sido invadido por los asirios. Vendría el tiempo que lógicamente ocurrió 700 años después. Toda esa generación murió el profeta Isaías, murió toda esa generación, no vieron el cumplimiento de esa promesa, pero Dios comienza a tirar líneas, Dios comienza a tirar, a lanzar sobre ellos una promesa de que Él iba a cambiar las cosas, Dios iba a transformar ese tiempo de angustia, ese tiempo de tribulación, ese tiempo de ansiedad. Pues al fin, dice la profecía, al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Todos sabemos que Cristo inició su ministerio terrenal en Galilea de los gentiles. Hay versiones que dicen Galilea de los paganos.
Galilea, esa provincia de Israel, era una provincia de muchas etnias, pero había mucha gente gentil, había mucho pueblo ahí que no conocía realmente al Dios de Israel. Sin embargo, fue ahí donde Cristo comenzó su ministerio terrenal. Ahora, más adelante, cuando vemos el efecto de esa acción transformadora, recordemos que esto es una profecía. El verso número 2 describe lo que va a pasar cuando el Mesías aparezca andando sobre las orillas del mar de Galilea. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Así que el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. El evangelista Juan, hablando acerca de Jesús, dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y vimos su gloria, dice Juan, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que esta es una expresión de fe parecida a la que encontramos en los Salmos. Algunos moraban en tinieblas y sombras de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Aquí da un principio muy importante el salmista, porque habla de la gente que mora en tinieblas, en sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, y da la causa por la cual ellos estaban así, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Todos sabemos que el pecado tiene que ver con una relación cortada entre el hombre y Dios, y por tanto las tinieblas, la muerte, la aflicción, la esclavitud espiritual tiene que ver con la rebeldía del ser humano hacia las palabras de Dios, con el aborrecimiento del consejo del Altísimo expresado del hombre hacia Dios, y por eso Dios quebranta el corazón de ellos. Por eso ellos cayeron, dice el salmista. Pero sin embargo, el verso 13, luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y Dios rompió sus prisiones. Los que hemos leído un poquito la historia de Israel nos damos cuenta que ese fue siempre como el círculo vicioso de Israel. Se alejaban de Dios, venían los enemigos y los aprisionaban, clamaban a Dios y Dios enviaba un libertador y los sacaba de su opresión. Ahora, la acción transformadora destaca tres aspectos importantes. Lo que Dios va a hacer con Israel destaca tres cosas muy importantes que la describe en el verso número 3. La alegría de la cosecha. Eso tiene que ver con poder disfrutar de la naturaleza del trabajo y del don de la vida, lo cual garantiza tener los medios para sostener la familia. También se expresa del gozo cuando reparten despojos. Para una nación en guerra, cuando iban y conquistaban otro pueblo, ellos repartían el botín. La alegría era significativa para un pueblo que pasa hambre y sufre la amenaza de ser aniquilado. Así que Isaías muestra que cuando Dios interviene, aún en medio del hambre y la derrota, es posible tener esperanza. Dios les está dando a ellos una promesa de esperanza. Dios está hablando de que le va a devolver la alegría de la cosecha y le va a devolver a ellos el gozo que ellos sentían cuando
despojaban a las naciones enemigas y cuando repartían el botín. También Dios les recuerda a ellos la liberación, esa liberación, porque dice que Él va a romper el yugo opresor, va a romper el cetro del opresor, recordando en algún momento la liberación que Dios les dio a ellos a través de Gedeón, cuando fueron oprimidos por los madianitas por 40 años. Así que Dios les recuerda a ellos esas cosas. La esperanza que el pueblo de Dios puede experimentar no se fundamenta en un pensamiento positivo. La esperanza bíblica surge porque hubo situaciones de desgracia en el pasado que fueron transformadas por la acción de Dios. Y eso nosotros lo vemos una y otra vez en los escritos de la palabra del Señor. Cuántas veces Dios libertó a su pueblo, cuántas veces Dios levantó un libertador, pero sin embargo, a pesar de que en el proceso de la liberación había una participación humana, la victoria en sí misma siempre fue el acto sobrenatural de Dios sobre situaciones imposibles. Cuando Dios libertó a Israel de la esclavitud de Egipto, si bien es cierto, Moisés sobresale como libertador, pero lo que Dios hizo fue algo sobrenatural que Moisés jamás hubiera podido lograr. Igualmente la victoria de Gedeón sobre los madianitas, la victoria de Josué, la victoria del pueblo de Israel contra muchos enemigos. Siempre hubo una acción sobrenatural de Dios manifestándose. Entonces, cuando hablamos de una esperanza en Dios, cuando hablamos acerca de que en Dios hay esperanza, no estamos hablando de tener un pensamiento positivo y decir en algún momento saldremos de esto, sino que nuestra fe se basa en un fundamento bíblico de un Dios todopoderoso que siempre ha estado con su pueblo, aún en tiempo de angustia, aún en tiempo de decaimiento espiritual, cuando el pueblo ha clamado a Dios, cuando el pueblo se ha vuelto a Dios en arrepentimiento, Dios no ha escondido su rostro de ellos. Dios ha tenido misericordia y Dios les ha dado la victoria. Ahora, esta victoria prometida a Israel en los versículos anteriores tiene su base en el nacimiento de un nuevo monarca descendiente de David, con la capacidad de garantizar la paz y la prosperidad eterna para el pueblo. El verso 6 dice de la siguiente manera: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Así que aquí Dios está hablando acerca del nacimiento de un niño que vendría a convertirse en un rey, el rey libertador de Israel. Concentra ese monarca que van a ser, concentra su poder en las cualidades excepcionales que posee. Cada uno de los títulos de ese nuevo monarca describe una habilidad necesaria para cumplir su visión mesiánica. El nombre consejero, admirable consejero, se refiere a la sabiduría y habilidad para comprender y realizar los planes divinos. También su nombre es Dios fuerte, Jehová Gibor. Puede entenderse como héroe o como un guerrero de Dios. El nombre Padre eterno, en primera instancia, podría tratarse de una ampliación de los votos de eternidad dado a los reyes. Y el nombre Príncipe de paz apunta a la responsabilidad de los reyes de garantizar la paz. Todos sabemos que en el tiempo que David fue rey sobre Israel, que reinó 7 años, primero en la provincia de Judá y luego 33 años en todo Israel, para un total de 40 años. Fueron los mejores tiempos, los tiempos más gloriosos de Israel fueron durante el reinado de David. Dice la historia que cuando David comenzó a reinar, él comenzó a reinar sobre un territorio que tenía 6,000 millas cuadradas. Pero 40 años después, cuando David muere, el reino
era constituido por 60,000 millas cuadradas, o sea, 10 veces más. Por eso es que habla acá: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Este rey, este nuevo monarca que vendría 700 años aproximadamente después de esta profecía, iba a ser mucho mejor que David, iba a superar a David en todo aspecto. Estamos hablando acerca de Jesús, aquel que nació en Belén, aquel que nació para ser rey. Jesús comenzó su reino en las calles de Galilea, en las polvorientas calles de Galilea, a las orillas del mar de Galilea. Y él comenzó con 12 discípulos. Ahí comenzó su reino con 12 discípulos. Hoy en la actualidad somos millones de seguidores de Jesucristo sobre la faz de la tierra. El principado sobre su hombro. Jesús nació para ser rey. Los sabios de Oriente, cuando él nació, le trajeron presentes con honores para un rey. Jesús nació en un establo, en un pesebre, pero él nació para ser rey. Los sabios que vinieron de Oriente le trajeron regalos, porque era un rey el que había nacido. Cuando él muere en la cruz del Calvario, los romanos pusieron una insignia en la cruz que decía: Rey de los judíos. Pero la Biblia dice que cuando él regrese a la tierra, él vendrá con otro nombre. No vendrá con el nombre de Rey de los judíos. Él vendrá con el nombre de Rey de reyes y Señor de señores. Él vendrá para reinar sobre la tierra por 1000 años. Él vendrá para juzgar a las naciones. Él vendrá para someter a todos sus enemigos. Jesús comenzó en Jerusalén su reino. Pero ahora, en la actualidad, su reino abarca cientos de naciones en todo el mundo. Y vendrá el tiempo, según el libro de Apocalipsis, cuando todas las naciones vendrán y le adorarán. Cuando todas las naciones se postrarán delante del Rey Jesucristo. Así que el reino de Jesús, ese reino mesiánico, se distingue por ser un reino de paz. Su reino será un reino de paz. El profeta lo anuncia: los dilatados de su imperio y su paz no tendrán límites. Cuando Jesús anduvo predicando, él lo dijo bien claro: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esa paz que el mundo necesita, esa paz que el mundo busca, esa paz que los políticos prometen pero no pueden dar, esa paz social que la gente está buscando por todas partes, la paz que solo Dios puede dar, la paz que solo Jesús puede dar. También es un reino de justicia. Pablo escribe en Romanos 14:17: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así que el reino de Dios es más que comer, es más que beber. Es un reino de justicia, es un reino de paz y es un reino de gozo en el Espíritu Santo. Ahora, contextualizando por un momento ese pasaje que hemos leído, si pensamos en lo que estamos viviendo ahorita mismo, esta pandemia mundial que ya ha causado la muerte de más de 250,000 personas en el mundo. Pensemos por un momento: si no se llega a levantar la economía, será más la cantidad de gente que morirá de hambre que los que morirán por el contagio de este COVID-19. El desempleo sigue aumentando. Y la falta de dinero, sumada a la escasez de alimentos, puede llegar a desatar un caos mundial. Lo que puede generar todo esto es un vandalismo a niveles jamás imaginados. Entonces, si la situación no mejora, llegará el momento en que la gente no va a robar por dinero, porque no habrá nada de comer en los supermercados. Llegará un momento en que la gente posiblemente llegue a robar e incluso a matar por comida si es necesario, para alimentar a su familia.
Y todo esto está generando una angustia, una ansiedad terrible entre la población mundial. Algo muy semejante a lo que vivió Israel en ese tiempo de la posguerra contra los asirios. Así que hoy vivimos algo sumamente parecido. Hoy no estamos en una guerra de armas. Hoy estamos en una guerra bacteriológica a nivel mundial. Entonces, algunos en medio de la crisis pueden tomar la actitud que tomó Israel de maldecir a su rey y de maldecir incluso a su Dios. Pero eso simple y sencillamente aumentará la ansiedad y la desesperación, y la confusión será mayor. Pero, ¿qué es lo que Dios promete? Dios promete una transformación. Dios es un Dios de esperanza. Dios es un Dios de muchas oportunidades. La Biblia dice en Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hace más de 2000 años Jesús comenzó a predicar del reino de Dios. Ese reino, Él dijo: mi reino no es de este mundo. Él hablaba de un reino celestial. Él hablaba de un reino fuera de este mundo. En algún momento lo quisieron hacer rey en la tierra, pero Él dijo: no, mi reino no es de este mundo. Pero mucha gente hasta el día de hoy sigue rechazando el gobierno de Dios y el reino de Dios. Pero hay algo que debemos de entender en todo esto. Los que rechazan el gobierno de Dios, un día tendrán que someterse a la fuerza al gobierno de otro rey, al gobierno del anticristo. Y todos lo sabemos bíblicamente, y eso debemos de entenderlo, y estamos predicando para, si usted no lo entiende todavía, que lo pueda entender y comprender. El mundo va hacia un reino diferente. El mundo va hacia un nuevo orden mundial. Y viene el día, llegará la hora en que aparecerá en el mundo un ser llamado el anticristo, que va a someter a todas las naciones de la tierra. Ahorita se está hablando acerca de una vacuna que se le aplicará, a la población mundial. Y llegará el momento donde la gente que no se aplique esa vacuna posiblemente no podrá viajar a ningún país por temor al contagio. Este será solamente el comienzo del sometimiento de las naciones al nuevo orden mundial. Hoy la economía de los países se está devastando. No es solamente la economía de nuestro país, no es solamente la economía de Centroamérica, es la economía de todas las naciones. Y esa es la plataforma que el anticristo necesita. Esa es la plataforma que el nuevo orden mundial necesita para establecer su gobierno, para establecer su imposición sobre las naciones de la tierra. Este será el sometimiento, el comienzo del sometimiento de las naciones al nuevo orden mundial. Luego vendrá la eliminación de las monedas, los billetes y las tarjetas de crédito y de débito, para dar paso a la tecnología más avanzada que existe. Un microchip del tamaño de un grano de arroz, implantado en la frente o en la mano derecha de todo ser humano. Apocalipsis capítulo 13, versos 16 al 18 dice: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Así será en el gobierno del anticristo. No habrá diferencia. Pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, tendrán que someterse a ese gobierno, a ese control, a ese autoritarismo. Ahí no habrá democracia. Ahí no habrá opción para el ser humano. Dice el verso 15: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. La gente hoy rehúye al reino de Dios, hoy rehuyen al gobierno de Dios, que es algo voluntario. Pero repito,
el que no se somete al gobierno de Dios voluntariamente, para bien, para salvación, para tener paz, un día tendrá que someterse a otro tipo de gobierno, a un gobierno de tiranía, a un gobierno injusto, a un gobierno de maldad. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Así que hacia ahí va este mundo. Entonces es un tiempo de escoger. Para concluir esta meditación, es un tiempo de escoger. ¿A cuál reino vas a elegir? ¿En cuál reino quieres vivir? ¿Cuál reino prefieres? ¿El reino del Mesías llamado Jesucristo, el Hijo de Dios? ¿O quieres el reino o el gobierno de un ser malo y despiadado llamado el Anticristo, que viene en camino para esta tierra? Es tiempo de elegir. Dios no impone su voluntad a ninguna persona. Dios nos da la libertad de escoger, la libertad de elegir. Y termino con este pasaje, hablando acerca de Jesús. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ese es el llamado de Jesús desde su comienzo, desde que Él comenzó a predicar del reino. Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere, nunca fue obligatorio, nunca fue la fuerza y nunca ha sido así, nunca ha sido de esa forma. Él dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Y más adelante, Lucas 5:11 dice: y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Yo espero que a través de este mensaje y esta reflexión, muchos que no están siguiendo a Cristo, que no están siguiendo a Jesús, decidan comenzar a seguirlo. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Él es la puerta, Él es la respuesta. No importa lo que el mundo pueda hacer ahora. Se puede terminar esta pandemia, pero igualmente la vida va a continuar. Y nosotros necesitamos pertenecer a uno reino, a uno de los dos reinos. El apóstol Pedro escribe en su primera carta, en el capítulo 2, verso 9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay una forma de entrar al reino de Dios, y es a través de la fe en Cristo, a través del arrepentimiento, a través de un volverse del camino por el cual se está avanzando sin Dios. Así que en esta hora la invitación está abierta para todos los que quieran seguir a Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, dijo el Señor, sígame. Tome su cruz cada día y sígame, pero debe de negarse a sí mismo. Vienen tiempos difíciles, pero antes de que el anticristo comience a reinar, tenemos la esperanza de que como ladrón en la noche, Cristo vendrá por su iglesia. La Biblia habla de un arrebatamiento. La Biblia habla de un día en que millones de millones desapareceremos de la tierra, y eso será cuando Cristo venga por su iglesia. ¿Estamos listos para irnos con Él? ¿Estamos esperando el regreso del Señor? Creo que al final esa será la única salida que el mundo tendrá. Dios sobrenaturalmente nos llevará a su presencia, nos arrebatará, nos sacará para librarnos de la ira venidera que viene sobre el mundo entero. Que Dios les bendiga en esta hermosa hora. Gracias por estar con nosotros, gracias por conectarse, y oramos para que Dios bendiga sus vidas en esta hora. Padre, gracias por todos los que hoy pudieron estar con nosotros, por cada persona que ha oído este mensaje, Señor. Bendecimos su vida y oramos, Señor, para que tú afirmes nuestros corazones, Señor. Oramos para que en medio de la crisis podamos entender que hay esperanza. El salmista escribe: hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Dios en la tierra
de los vivientes. Señor, gracias porque hay esperanza. Señor, gracias porque tú eres un Dios de promesas, un Dios que cumple sus promesas. Y aunque Israel tardó 700 años en ver aparecer el Mesías prometido, tú cumpliste, Señor, la promesa que hiciste. Tú has prometido venir por nosotros, venir por la iglesia. Señor, y han pasado más de 2000 años, pero sabemos que tú vendrás y sabemos que el panorama está listo para tu regreso, Señor. Permítenos estar preparados para partir contigo, Señor, para salir, Dios de los cielos, de este planeta Tierra, arrebatados, Señor, por tu presencia de una forma sobrenatural. Amado Dios, gracias en esta hora. Sea tu paz sobre todos y cada uno de nosotros y todos los que nos escuchan, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos. Cuando el mundo me rechaza y dice que tú no eres real, sigo firme adelante, pues tu reino revelarás y no hay necesidad de que me acepten, porque pues todo lo que has dicho ante mis ojos vas a hacer, y yo veré tu reino descender y no restaurarás para la eternidad, y yo veré tu cielo y majestad, pues todo lo que has dicho sé que tú lo cumplirás, y yo veré, y yo veré. Yo veré tu reino aquí y tu voluntad en mí, en la tierra como en el cielo. Dilo conmigo. Yo veré tu reino aquí y tu voluntad en mí, en la tierra como en el cielo. Dilo conmigo. Yo veré tu reino aquí y tu voluntad en mí, en la tierra como en el cielo. Dilo conmigo. Yo veré tu reino aquí y tu voluntad en mí, en la tierra como en el cielo. Y yo veré tu reino descender y no restaurarás para la eternidad, y yo veré tu cielo y majestad, es todo lo que has dicho, sé que tú lo cumplirás, y yo veré, y yo veré. Bueno, iglesia y todos los que nos estuvieron escuchando, una vez más que Dios los bendiga. De esta forma quedamos despedidos y los esperamos la próxima semana para que se conecten igual a las 9 de la mañana en la página de Facebook Luz de las Naciones. También se está transmitiendo por YouTube, y más bien denle compartir a esta transmisión para que no solo ustedes sean bendecidos, sino para que muchas personas más. Bendiciones.